Entonces iniciamos la grabación y vamos a compartir pantalla. Y vamos a hablar. La vez pasada creo que habíamos terminado acá, donde la parte de, bueno, el video corre solo, la parte para una onda no es difícil imaginar el principio de incertidumbre. Era una cuestión, digamos así, matemática, hasta matemática, ¿no? El tema es que, bueno, eso era para una onda. Y uno se podría bien preguntar qué es lo que pasa con una partícula. Porque lo que se estuvo viendo es que en realidad las cosas, o los ladrillos más fundamentales de la materia, presentan un comportamiento dual. Se comportan como ondas, pero también como partículas. Y la pregunta es, ¿se puede pensar en un principio de incerteza así de alguna manera con algún experimento pensado pero para partículas? Bueno, la respuesta es que sí. Vamos a tratar de salir de acá. La respuesta es que sí. Y eso, un ejemplo de eso, ¿cómo lo imaginó eso? Bueno, Heisenberg, es a través de un experimento que él pensó, un experimento pensado, que recibe el nombre de microscopio de Heisenberg. O sea, esto sí era el principio de incerteza, pero no para ondas, sino en el caso de partículas. Bueno, ¿en qué consiste el microscopio de Heisenberg? En principio se trata de un microscopio que tiene una lente. Esta lente, bueno, uno la dibuja como una lente así, común y corriente. Y se trata de ver a una partícula, por ejemplo un electrón, iluminándolo. O sea, acá está el electrón y yo lo ilumino con luz y trato de verlo. Y bueno, voy a analizar qué es lo que pasa en ese caso. ¿Está bien? Entonces tengo un electrón y trato de iluminarlo con luz para poder verlo. Supongamos que eso se pueda hacer, ¿no? Ya sabemos que eso no nos da un microscopio óptico para hacer eso. Pese a que este aparato está dibujado como si fuera un microscopio óptico. Pero esto no es así, ¿no? Por eso dije un experimento así pensado, imaginado. Bueno, en principio repasemos un poquito algo de microscopio. Lo que hay que decir es que si uno ilumina un punto o una cosa muy chiquitita con un microscopio, la imagen de lo que yo ilumino, de ese punto, por ejemplo, no va a ser un punto. Recuerdo esto que seguramente lo vieron en óptica, aunque no quiere decir que se lo estén acordando, pero la imagen de un punto era una cosa extensa, era una mancha extensa, no era un punto de luz. Eso era debido a la difracción, justamente. Entonces, si uno ilumina algo muy pequeño, como puede ser, no sé, algo visible por un microscopio óptico, ¿no? Qué sé yo, una bacteria. Bueno, lo que voy a obtener en la pantalla no va a ser la bacteria con el mismo tamaño, sino que va a ser más extensa en iluminación. Obviamente que en un buen microscopio esas cosas se corrigen y uno ve
la bacteria más o menos tal cual es. Pero en principio, algo puntual se ve como algo extenso. Por ejemplo, donde, bueno, la mayor intensidad de luz está en el centro, y a medida que yo me acerco hacia los bordes de esa mancha, la luz baja como muestra esta curva. Esto era de óptica. También aparecía cuando uno veía, por ejemplo, difracción en una abertura circular, que generaba una cosa extensa que se denominaba el patrón de difracción de Airy o Airy. Bueno. Y también cuando uno veía microscopio, se hablaba de resolución. ¿Qué era resolución de un microscopio? Bueno, supongamos que uno tiene, como se puede ver acá, no una partícula, sino dos. Pensemos en, no sé, como dije antes, en bacterias. Cada una de estas partículas, que son muy chiquititas, como dije recién, no van a generar cada uno un punto. Van a generar una mancha extensa. O sea, esta bacteria va a generar esta mancha extensa y esta otra va a generar esta mancha extensa que está dibujada acá. Si estas dos manchas extensas no se superponen, como es este caso, acá no se superponen, una mancha se extiende desde acá hasta acá y la otra desde acá hasta acá, yo voy a poder distinguir estas dos partículas, o sea, como cosas distintas. Es decir, como se dice en microscopía, las voy a poder resolver. Resolver significa poder distinguir una de la otra. Ahora, claro, si este perfil de intensidad luminosa estuviese superpuesto con este perfil, voy a hacer acá un dibujo. Estoy recordando una cosa que es de óptica, que ustedes vieron cuando vieron microscopio. O sea, si una de las manchas o de los puntos que uno observa con el microscopio genera esto, ¿no? Y el otro punto cuando genera una imagen sobre la pantalla genera esto también, y esta es la pantalla o donde yo estoy observando, y acá tengo la imagen de un punto y la imagen del otro punto. En realidad lo que es un punto acá aparece como algo extenso y el otro punto aparece también como algo extenso. Estas cosas extensas pueden corresponder a puntos que yo estoy iluminando por acá abajo con el microscopio. Estas cosas extensas son las imágenes reales o virtuales, no importa, de estos objetos reales. Si la situación es esta, yo resuelvo, quiere decir que yo veo por un lado esta mancha, por el otro lado esta mancha, cada mancha corresponde a uno de los objetos. Pero el tema es que si yo en vez de ver esto, veo esto, veo por ejemplo, a ver si está acá, acá lo tengo, veo este por un lado, y por otro lado veo la otra curva, pero la veo ahí, o sea, la veo superpuesta a la primera. Lo que ve mi ojo es la superposición de estas dos curvas. Si yo superpongo estas dos curvas, veo una cosa así. Voy a tratar de dibujar lo más prolijo posible. Veo una cosa así.
Entonces ya ahí no veo dos objetos. Esto no lo veo ya. Dos objetos bien separados. Veo una cosa así toda mezclada. O sea, uno ve... Siempre ve luz. La luz la veo desde acá hasta acá. Nada más que acá, en esta zona, acá la veo un poco más, si quieren, más suave. Pero no veo dos cosas. Veo iluminado, iluminado, iluminado. Nada más que más iluminado, un poco menos, más iluminado. Entonces acá uno dice el microscopio no resuelve. No veo cada bacteria por separado. Veo las dos imágenes mezcladas, por decirlo de alguna forma. Bueno, volviendo a esto, el microscopio resolvía si se cumplía esto, ¿no? Si el delta X era igual o mayor que lambda sobre 2 seno de beta, donde el ángulo beta es el ángulo que forma el punto que yo estoy observando con el borde de la lente. Esto no tiene nada que ver con la cuántica, ¿eh? Esto es óptica pura. Óptica pura. Si yo, dada lambda y dada el ángulo está definido por la lente y donde yo pongo el objeto lo pongo prácticamente a la distancia focal. ¿Está bien? Entonces, con esas dos cosas, con el diámetro de la lente y donde yo pongo y la distancia focal, saco el ángulo. Y eso lo pongo acá. Por otro lado, si yo ilumino con luz verde, la luz verde tiene una determinada longitud de onda. Yo hago esta cuenta y me da, por ejemplo, no sé, 500 nanómetros. Quiere decir que si yo pongo algo a una distancia menor que 500 nanómetros, lo voy a ver como una sola cosa. Para ver dos puntos separados, si sé que ahí hay dos puntos, para verlos realmente separados como dos puntos, tengo que poner a una distancia mayor que lo que me da la resolución del microscopio. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, ahora sí, esto es de Broglie. Ya sabemos que la cantidad de movimiento de un fotón, bueno, de Broglie, en realidad esto también es electromagnetismo o sale de la relatividad. La cantidad de movimiento de un fotón se puede escribir como h sobre lambda. Bueno, de la relatividad no sale. Esto uno lo podía pensar como de Broglie, si quiere, ¿no? Donde el lambda, la longitud de onda de Broglie, era h sobre p. ¿Está bien? Bueno. Entonces, el asunto es así. Yo, si ilumino el electrón que está acá, el fotón lo voy a ver, o voy a ver la imagen de este electrón, si el fotón sale como máximo en un ángulo beta o en un ángulo menos beta o beta para el otro lado. Porque si yo ilumino el electrón y el fotón sale desviado en un ángulo mayor que beta, no entra a la lente. Si no entra a la lente, no entra al microscopio, no puedo ver nada. ¿Está bien? Entonces cuando yo ilumino, el ángulo con el que sale el fotón va a ir, digamos, entre menos beta y beta. ¿Está bien? Entonces, claro,
Si yo veo la cantidad de movimiento del fotón en la dirección X, que es esta dirección, que fíjense que esto es el seno de beta, voy a ver al fotón si vale esta relación, si su cantidad de movimiento cambia en h sobre lambda por seno de beta, porque h sobre lambda es la cantidad de movimiento, el módulo de esto, y esta componente X va a ser entonces el módulo por el seno de este ángulo, ¿no? Eso es sencillo. Entonces, como máximo, la cantidad de movimiento del fotón en X puede valer o h sobre lambda seno de beta o menos h sobre lambda seno de beta. Entonces su variación en la cantidad de movimiento, la variación máxima, es de h sobre lambda seno a menos h sobre lambda seno, o sea, va a ser 2h sobre lambda seno. ¿Está bien? Eso sale, vuelvo a decir, hacer el máximo menos el mínimo. El mínimo es menos h sobre lambda seno, ¿no? Menos por menos más, entonces me queda 2h sobre lambda seno. O sea, esa va a ser la variación en la cantidad de movimiento del fotón, la variación máxima que puede tener. Pero claro, si yo considero el sistema fotón-electrón y considero que el fotón choca elásticamente con el electrón, si choca elásticamente, y así lo hace porque nosotros habíamos comentado allá cuando vimos mecánica cuántica, allá a lo lejos, y hablamos del efecto fotoeléctrico, habíamos comentado que un electrón libre no puede absorber un fotón, como pasa en el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico un electrón absorbe un fotón porque el electrón no está libre, completamente libre, está ligado a la red del metal, ¿no? O sea, el electrón no se escapa del metal, salvo con un empuje. Si no se escapa porque de alguna forma está ligado. Pero cuando uno analizaba el problema de choque entre un electrón libre y un fotón, bueno, ahí lo que se veía es que el fotón no podía absorber, el electrón, perdón, no podía absorber al fotón, porque si así lo hace, se viola alguna de las conservaciones. O sea, se viola, si uno supone que se conserva energía, se viola la cantidad de movimiento, si uno supone que se conserva cantidad de movimiento, se viola la energía. Entonces, claro, el choque es elástico, y en el choque elástico se conserva P. Entonces, si el fotón cambia su cantidad de movimiento en X, esta cantidad, el electrón también cambia en menos esa cantidad, ¿no? Bueno, lo que yo hice para seguir la cuenta es renombrar, en vez de poner esto, la cantidad de movimiento máximo del electrón, entonces va a ser igual a la cantidad de movimiento máximo que tenga el fotón. Y a todo esto lo llamé directamente, no puse los subíndices X máximo del electrón, puse delta P sub X. Entonces ahora digo, bueno, el delta P sub X es esto que está acá. O sea, el electrón como máximo puede cambiar su cantidad de movimiento en X en esta cantidad, que es esto que está acá, ¿no? Que es la cantidad en la que cambia el fotón. Si yo lo multiplico por el delta X es esto que está acá. O sea, yo para distinguir
al electrón, este delta X tiene que ser a lo sumo esta cantidad. Entonces voy a poner, en vez de delta X, voy a poner esa cantidad. Y si multiplico delta X por delta P, bueno, se va lambda con lambda, H, me queda H, se va seno con seno, el 2 con el 2, y me queda que delta X por delta P es H. Quiere decir que, bueno, el delta P sub X es H sobre el delta X. Y esto es el principio de indeterminación para partículas. Fíjense que si yo achico el delta X, o sea, puedo llegar a posicionar mejor al electrón, pierdo noción de su cantidad de movimiento, porque la variación en la cantidad de movimiento en la dirección X, nosotros estamos analizando una sola dirección, ¿no? Pero esto obviamente se puede extender a 3 direcciones. Yo decía que si yo achico, puedo medir mejor su ubicación, o sea, esto lo achico, y se agranda esto. O sea, mido peor su cantidad de movimiento. Tal cual ocurría con el caso de una onda. Entonces esto es un experimento pensado que muestra o da de alguna manera alguna idea de lo que podría estar indicando o de lo que podría estar significando el principio de indeterminación en el caso de partículas y no de ondas. En el caso de partículas. Por lo que dije antes, porque veo que al final el electrón es partícula, pero al final también tiene un comportamiento de onda, pero la partícula está también. ¿No? O sea que, bueno, es lógico tratar de tener o de poder hacerse alguna idea de cómo sería o por qué estaría pasando la indeterminación entre P y X en el caso de una partícula. En el caso de una onda vimos que es una cuestión matemática. Acá físicamente lo que está pasando es que, fíjense una cosa, yo para poder ubicarlo mejor al electrón, si está acá o acá, o acá, para poder ubicarlo mejor, achicar este delta X. Si tengo que achicar esto, ¿no? Tengo que iluminar al electrón con una onda de longitud de onda más corta. Si achico esto, o mejor dicho, para ver mejor, o sea, para achicar esto, necesito un lambda más chico. O sea, necesito iluminarlo con una luz más violeta, si quieren. Pero una luz más violeta transporta más energía. O sea que si lo necesito ubicar mejor, le voy a dar un patadonón más grande. Pero un patadonón más grande significa que voy a transferirle una cantidad de movimiento mayor. Es decir, cuando esto se achica, este delta P se agranda. Eso es lo que está diciendo el experimento. ¿Está bien? No sé si se entendió más o menos el espíritu de esto. Físicamente es esa pavada que conté. Las cuentas son estas. Pero físicamente es eso. Si vos querés, para iluminar, resolver mejor, ¿por qué no se utiliza un microscopio óptico y se utiliza un electrónico? Porque si uno piensa en un microscopio óptico, un microscopio en el cual uno utiliza luz común para mirar,
El microscopio óptico puede resolver alrededor de 100 nanómetros, o sea, dos objetos que están separados 100 nanómetros, uno los puede ver realmente como separados. Si están separados menos de 100 nanómetros ya no los puedo ver como separados. Los veo como una mancha toda junta. Ahora, ¿cómo hago para ver objetos menos separados? O sea, para ver objetos más chiquitos, ¿no? Porque, perdón, que insista un poco con esto, pero si yo digo, bueno, quiero ver una bacteria, ¿qué es esto? Quiere decir que puedo distinguir esta punta de la bacteria respecto de esta punta. O sea, necesito ver dos objetos que están separados esta distancia. Si la bacteria es más chiquitita, bueno, obviamente voy a necesitar ver estos dos puntos bien separados. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo logro eso? Bueno, para aumentar el poder de resolución, vuelvo a repetir, tengo que disminuir lambda. Y por eso se utiliza un microscopio electrónico, porque en el microscopio electrónico la longitud de onda asociada al electrón, que eso se regula con el voltaje del microscopio, es del orden de 1000 veces más chica que la longitud de onda de la luz visible. O sea, de repente la resolución de un microscopio electrónico es 1000 veces más grande que la de un microscopio óptico. Quiere decir Profe, ahí que... Sí. el microscopio electrónico, yo me acordaba que estaba el de efecto túnel, por ejemplo, pero no estamos hablando de ese, estamos hablando de otro. No, no estamos hablando de ese microscopio. Estamos hablando del microscopio electrónico, bueno, que nosotros no lo vimos, pero donde vos, en vez de usar ondas de luz, utilizás, o por ejemplo, pensarlo así, olvidemos el microscopio electrónico, supongamos que en vez de utilizar ondas de luz uno utiliza rayos X, donde en el caso de los rayos X, esto que está acá, sí, es 1000 veces más chico que lo de la luz. Entonces vos iluminás al objeto, a la bacteria, con rayos X, y después, bueno, para mirar eso no utilizarás una lente común, tendrás que utilizar un dispositivo que te permita formar una imagen con los rayos X. Pero ese microscopio seguramente va a tener 1000 veces más poder que el microscopio óptico. Está bien, simplemente eso. Entonces, bueno, si no nos gustan los rayos X, podemos iluminar, no sé, bueno, con UV, con ultravioleta, y después tener un dispositivo que me permita ver el UV, qué sé yo. La radiación ultravioleta es mucho más, de mayor frecuencia que la radiación visible. ¿Está bien? Bueno, pero la idea era más o menos pensar algún experimento que me dé, que de alguna forma, ¿cómo podría decir? Bueno, me justifique que existe un principio de incertidumbre, o que se puede plantear, o que se puede interpretar qué significa indeterminación para una partícula. Bien. Bueno, el microscopio de Heisenberg tiene una ventaja de que permite una imagen simple del fenómeno de incertidumbre, de eso me refiero, que vamos a llamarlo mejor, en vez de incertidumbre vamos a llamarlo incerteza, o sea, es el principio de incerteza. Pero, como bien dice, yo puse acá, tiene un inconveniente. Y el inconveniente es el siguiente: de acuerdo a lo que nosotros vimos, parecería ser
parecería ser que el problema de la incerteza está generado por el instrumento. O sea, como bien puse ahí, la incerteza depende de si yo mido o no. Y resulta que la mecánica cuántica no dice eso. O sea, en la mecánica cuántica el principio de incerteza no aparece por un problema experimental de medir. Porque, vuelvo a la hojita anterior, alguien podría decir, bueno, yo no puedo mejorar esto para que cuando ilumine al electrón, el electrón no se mueva tanto. Pues bueno, porque ahora hay técnicas modernas que permiten casi inmovilizar una partícula, ¿no? Bañándola con haz de luces láser, qué sé yo. Digo, no puedo mejorarlo esto, y entonces si lo mejoraría no valdría el principio de incerteza para la partícula. Y resulta que no, porque, vuelvo a repetir, la mecánica cuántica demuestra el principio de incerteza sin acudir a ningún experimento. Y hay un teorema, que no me acuerdo el nombre de quien lo demostró, pero la persona que demostró ese teorema no utilizó ningún experimento. ¿Saben lo único que utilizó? Lo único que utilizó es que en mecánica cuántica las cantidades están expresadas a través de operadores. Y que bueno, que el estado de una partícula está definido con una función de onda. Entonces, si todo eso es cierto, o sea, si son válidos el postulado, alguno de los postulados de la mecánica cuántica, puse 1 y 3, pero no digo cuál porque no me acuerdo el orden que les puse a esos postulados. Si son válidos un par de postulados de la mecánica cuántica, vale esto, donde, bueno, en el caso de tener X, esto sería delta X y este sería delta P. Y acá sería el conmutador entre X y P. Y el conmutador entre X y P vale H barra. Entonces, me genera el principio de incerteza sin necesidad de acudir a ningún experimento. Y por eso incerteza y no incertidumbre. Porque incertidumbre da la idea de error experimental, ¿no? Cuando uno medía, había siempre una incertidumbre en la medida, debido a que los instrumentos tenían un error. Pero acá no hay instrumento, ni siquiera hay medida. Ni siquiera hay medida. Medición. ¿Está bien? Entonces, eso es una de las cosas que quería como resaltar, porque en los libros generalmente, bueno, los libros iniciales de estos temas no ahondan en estas cosas, pero como acá estamos ahondando en estas cosas, los libros iniciales de estos temas definen la incertidumbre y es como que dicen, la demuestran así. Demuestra que hay incertidumbre, bueno, a través de este experimento, pero bueno, si uno no mide nada, siga habiendo. Porque la mecánica cuántica no acude a ningún experimento para demostrar incerteza. Y mezclan la palabra incertidumbre con incerteza. Y bueno, como acá estamos revisando algunas cuestiones de fundamentos de la mecánica cuántica, porque estamos analizando ni más ni menos que la interpretación de la mecánica cuántica, y para analizar el problema interpretativo hay que revisar los fundamentos de la mecánica cuántica, y esta pequeña microasignatura trata un poco de eso, un poquito de eso. No es que vamos a dedicarnos, porque eso es toda una materia. Bueno, y ahora vamos a ver otro principio, no sé cómo cuerno detener esto,
vamos un poco para atrás primero, que se llama el principio de complementariedad de Bohr. Y que habla de que si bien el objeto cuántico, llamémoslo así, ¿no? El electrón, el fotón, por ahora conocemos esos dos nosotros, pero después sucede para todas las partículas. El objeto cuántico tiene esa vida dual. Sin embargo, la naturaleza de ese objeto cuántico se manifiesta como onda o como partícula, no se manifiesta de manera dual. O sea, si yo miro y lo veo al electrón como partícula, entonces ya no veo su comportamiento ondulatorio, y viceversa. Eso, que se llama principio de complementariedad, es un equivalente al principio de incerteza. Quiere decir que se puede demostrar a partir del principio de incerteza, pero también uno podría llegar a demostrar el principio de incerteza a través de esta cosa, de este principio, que entonces pasaría a ser quedaría como un principio más fundamental que el de incerteza. Bueno, vamos a ver ahora una animación que intenta mostrar qué es lo que significa eso. Entonces yo tiro, partículas por una ranura y obtengo esta imagen, ¿no? Las partículas se acumulan enfrente a la ranura. Supongamos que pasan por acá arena o granos de arena. Si yo tengo dos ranuras, lo mismo, ¿no? Veo esto. Si yo ahora tiro una onda, esto va a la velocidad que quiere, por eso no lo puedo detener. Si yo tiro una onda, y la onda se acumula acá enfrente, pero tiene un ancho por el tema de la difracción. Digamos que este ancho no es el ancho de la ranura, es más ancho esto que la ranura. La difracción era una característica de lo que es onda. Si yo pongo dos ranuras, va a aparecer el fenómeno que ustedes ya conocen desde chico, que es difracción e interferencia. Muchas franjas. Vamos a ver cuando toca con la pantalla. Ondas. Veo muchas franjas. La mezcla del fenómeno de difracción con interferencia. Bueno, entonces yo tiro partículas y veo eso. Tiro ondas y veo eso. O sea, son aparentemente fenómenos distintos. Pero ahora tiro, estos son electrones. Y veo esto. Está bien. Si yo pongo dos ranuras y tiro electrones, veo, el patrón de interferencia y difracción, y son partículas. Pero ahora digo, trato de ver por dónde pasa el electrón, por qué ranura pasa. Si yo veo por qué ranura pasa, con este ojo que acá han dibujado tan bueno, si yo lo pudiese observar y ver por qué ranura pasa, estaría viendo que es una partícula, porque una partícula pasa por una ranura o por la otra, no pasa por las dos a la vez. Pero si hago eso, se perdió el patrón de interferencia-difracción. Se perdió, se volvió a ver las dos ranuras. Pasó muy rápido todo. En vez de ver esto, que es de una onda, yo cuando lo observé, vi esto. ¿Está bien? Creo que ahí arranca todo de vuelta. Entonces, cuando yo mido para ver por dónde pasa el electrón, y de paso, si yo mido para saber por dónde pasa y puedo medir eso, quiere decir que para mí el electrón es una partícula.
porque una partícula es la que va a pasar por la ranura A o por la ranura B. Una onda, en cambio, una onda de luz, por ejemplo, imagínense iluminar con una linterna, voy a bañar a las dos ranuras con una onda, con una onda de las que uno ve en óptica, ¿no? La luz baña simultáneamente a las dos ranuras, y la luz de una ranura interfiere con la misma luz que llega a la otra ranura simultáneamente. Bueno, pero ahora voy a ver que de alguna forma cuando yo haga eso, o sea, cuando yo pueda ver por dónde pasó la partícula, necesariamente se va a destruir el patrón de interferencia. O sea, voy a demostrar eso que dije, que vimos en la animación, utilizando el principio de incerteza. Voy a demostrar que si uno observa, destruye la interferencia, quiere decir que destruye el comportamiento ondulatorio del objeto. Bueno, ¿cómo se demuestra eso? Eso lo hizo Bohr, y la cosa es así. Supongamos que uno manda luz por las dos ranuras. Bueno, voy a obtener esta figura que tengo acá, que ustedes ya vieron más de una vez en óptica, donde hay máximos y mínimos que se denominaban de interferencia, y hay una como campana, porque este máximo tiene una altura distinta a este máximo, lo mismo este máximo, porque está presente el fenómeno de difracción. O sea, este patrón de interferencia estaba, como se decía en óptica, modulado por una campana de difracción. Este se llamaba el máximo principal de difracción, el máximo de orden 0. Este se llamaba el máximo de orden -1. Este el máximo de orden 1. Después la campana, bueno, tocaba a 0, qué sé yo, y después volvía a haber otro máximo de difracción. Y el asunto era así, que uno veía el primer máximo cuando el seno de este ángulo tita, era lambda la longitud de onda con que uno iluminaba, sobre d la distancia entre ranuras. Entonces en lambda sobre d estaba los primeros máximos que no eran el máximo central, porque el máximo central, bueno, está en 0. El siguiente máximo, que no está en 0, está en lambda sobre d. Bien, entonces, claro, si el máximo está acá, quiere decir que los fotones llegan acá. La mayor parte llega acá. Entonces, este P indica la cantidad de movimiento de esa luz, ¿no? De esos fotones. Ahora, ¿cuándo se destruye esto? ¿O cómo se destruiría este patrón que uno ve acá? Bueno, se destruiría si, por ejemplo, este máximo se corriese acá. O sea, si yo agarro y corro toda esta imagen, de repente, acá, entonces, este máximo se correría acá,
y uno vería, no vería interferencia, no vería un pito. Vería toda una zona más o menos iluminada. Pero para que pase eso, yo tengo que generar, bueno, una variación en el P. Tengo este P y tengo que tener esta variación en el P, o mejor dicho, que la luz o la partícula, lo que sea, tenga una variación en P de forma tal de poder estar acá o acá. Entonces, yo para observar interferencia, esta variación en el P dividido el P, o sea, delta P dividido P es el ángulo delta tita, ¿no? Si uno piensa en cómo se definen los radianes, ¿no? Los radianes se definían el arco dividido el radio. O sea que delta P sobre P es el delta tita. El delta tita tiene que, fíjense que es esto, es la distancia entre este punto y este punto. Si uno hace, bueno, esto menos esto, le da lambda sobre 2D. Esto es todo, lo que estoy mencionando es todo de óptica, ¿eh? O sea que el cambio en P dividido P tiene que ser mucho menor que ese delta tita para que yo vea este dibujo. Si no, no veo nada. No veo franjas de interferencia. A ver si puedo... No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. O sea, yo para ver... para dibujar con esto... Para ver la franja, tengo que ver esto. Acá no tengo que ver nada. Voy a tratar de dibujar esto. Y después acá estaría... el otro máximo. Y esta sería la pantalla. De acuerdo a esta curva, más o menos dibujada, medio para la miércoles, pero bueno, con esto no se puede hacer otra cosa. De acuerdo a esta curva uno vería acá iluminado, o sea, vería una franja brillante. Acá iluminado, vería otra franja brillante. Entonces, si mira la pantalla, obviamente ve lo que dije recién. Ve una franja brillante, un espacio oscuro, otra franja brillante, otro espacio oscuro y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasaría si yo empiezo a joder con esta curva y la muevo? En vez de ponerla... En vez de ponerla ahí, empiezo a hacer esto. Y bueno, vería, por ejemplo, en vez de la franja brillante y está acá, vería que esto hace esto, o sea, hay dos franjas brillantes, acá no lo puedo hacer con esto. Y donde está la brillante, ahora no está más, porque se corrió acá. Pensemos que estaba acá. Estaba ahí. Y ahora se corrió acá y después volvió acá. O sea, se anula todo. Profe, eso sería porque el fenómeno es tan rápido que veríamos todo... Sí, sí, claro, si vos permitís que P
Si vos permitís que P, en vez de apuntar siempre acá, ahora esté acá, apuntando acá, y haga esto, o sea, si vos permitís una dispersión en P, todo este dibujo se te va a estar moviendo así, y vos verías, no podría decir acá está la franja brillante, acá está oscuro, porque de repente está acá y al rato está acá. Claro, O sí, sea, sería un cambio constante, digamos. claro, se te destruiría el patrón de difracción e interferencia. Entonces, para que eso no pase, la variación en P tiene que ser mucho más chiquitita que este ángulo. O sea, esto podría variar acá de manera tal de que este máximo se te corra un poquitito así y no que se te corra de acá hasta acá. Entonces, para que uno vea bueno, es onda, tiene que pasar esto. Donde este delta tita, esto sale de la óptica, es lambda sobre 2D. Entonces yo ahora voy a rellenar estas cosas. Bueno, en principio el delta P, es casi el delta P sub I, es porque la variación es muy chiquitita y esto está casi vertical. En realidad es porque, si hablamos de, ¿cómo se llamaba esto? Interferencia de Fraunhofer, en el límite de Fraunhofer, donde la pantalla está muy lejos de las ranuras, esto no sale con un ángulo grande, sale con un ángulo muy pequeño. Y si sale con un ángulo muy pequeño, el delta P, que es perpendicular a está casi en I. Entonces, bueno, en la demostración uno puede poner que en vez de delta P es delta P sub I. Que yo lo hago sobre el P sub I. Y eso tiene que ser mucho menor, bueno, que lambda sobre 2D, porque lambda sobre 2D es el delta tita. Quiere decir que, bueno, si yo despejo el delta PI, me queda P sub I por lambda sobre 2D. Y ahora, el P sub I, si uno piensa que lo que pasó acá es un electrón, de Broglie dijo, bueno, si es un electrón, tiene una longitud de onda que vale, tiene una cantidad de movimiento, perdón, que vale h sobre su longitud de onda asociada. Así que en vez de poner P sub I, voy a poner h sobre lambda. Entonces lambda se va con lambda y me queda que el delta P sub I es menor que h sobre 2D. Pero 2D es la distancia, digamos, es el delta I el delta I en realidad acá es D. Yo me refiero que en vez de poner esta cantidad, bueno, en vez de poner 2D podría poner esta distancia entre ranuras y la cuenta no cambiaría. Esto que está acá abajo es la separación de ranuras en I, o sea, el delta I, o más o menos, o 2 delta I, no importa eso. Lo importante es que, supongamos que sea 2 delta I o la mitad de delta I, no interesa. Cuando yo pase el delta I para acá me va a quedar mucho menor que H. Y esto contradice el principio de incerteza. Porque el principio de incerteza dice que si yo multiplico delta P por delta I, me da mucho mayor que un H o H sobre 2 o 50H, qué sé yo. Me da mucho mayor que una constante. Eso es lo que dice el principio de incerteza. No importa si es H sobre 2. Es más, en algunos libros lo van a encontrar como H sobre 2, en otros como H, ¿no? Entonces, claro, si yo supuse otra vez que
lo encontré vi a la partícula, la vi como partícula, vi que pasó por acá, vamos a hacer algo concreto, vi que pasó por acá, por ejemplo. Quiere decir que yo ya sé su incerteza en I. Porque o pasa por acá o pasa por acá. ¿No es cierto? O sea, al verla digo, bueno, pasa por acá, pasa por acá. Y eso, acá está demostrando que si eso pasa no puede haber un patrón de difracción acá. Porque que haya un patrón de difracción significaría que se estaría violando el principio de incerteza. Entonces, claro, cuando yo la veo, teóricamente lo que está acá se destruye porque genero una incertidumbre en P que hace que esto haga así, que hace que esta figura haga así, ¿no? O sea, se destruya el patrón de interferencia, o sea, no vea la onda. ¿Qué es lo que más? Bueno, esto también, esto es un... A ver, este es un experimento pensado ad hoc, ¿no? O sea, con el objetivo de mostrar lo que se vio en el experimento de doble rendija, cuando uno intenta medir por dónde pasa la partícula. Cuando uno intenta medir eso, se ve que desaparece todas las ranuras, desaparece todas las franjas y quedan solamente dos franjas, que es lo que ve el ojo ese cuando ve por dónde pasa la partícula. Bueno, eso es lo que demuestra Bohr, y él, vuelvo a repetir, hay gente que dice, bueno, este principio, en realidad uno podría llegar a demostrar de acá, sería más fundamental que de incerteza, en el sentido que a través de esto, y yendo con la cuenta al revés, digamos, uno podría llegar puede demostrar el principio de incerteza. Nosotros acá hemos hecho el camino más fácil. Entonces, esto es otra vez principio de complementariedad, quiere decir que la naturaleza de una partícula o de un objeto cuántico, digámoslo así, o se manifiesta como partícula o se manifiesta como onda, y uno no puede observar en un mismo experimento las dos naturalezas en formas simultáneas. Si observa que es partícula, destruyó la interferencia, por decirlo de alguna forma. Si observa la interferencia, no puede decir por cuál ranura pasó. Bueno, bien, entonces lo que todavía hay gente que se pregunta, obviamente, es que si son estas perturbaciones que aparecen cuando uno mide, ¿no?, la que destruye las interferencias, o si no siempre es así. O sea, si la interferencia se destruye cuando los estados, después, no sé si ya ahora, pero la clase que viene seguro, o si la interferencia se destruye cuando los estados cuánticos son distinguibles. Bueno, después vamos a ver después por ahí vamos a volver a mirar esto mejor. Pero lo que está diciendo acá es lo siguiente: la interferencia se destruye
por ejemplo, cuando uno mide e interfiere con la partícula, o puede ser que se destruya sin necesidad de que uno interfiera directamente con la partícula. Bueno, hay gente que opina que no, y después vamos a ver un experimento que lo que dice ese experimento es que no hace falta interferir directamente con la partícula o con el objeto cuántico para destruir, por ejemplo, el patrón de interferencia. No hace falta hacer eso. Si mi experimento está armado de manera tal que las trayectorias de las partículas se puedan distinguir, otra vez, si mi experimento está armado de manera tal que las trayectorias se puedan distinguir sin hacer ninguna medición, alcanza con eso, no hace falta medir. Si vos armaste el aparato y tu aparato dice, mira, este aparato es tal que vos podés ver podés distinguir entre una trayectoria y la otra, podés saber por dónde va la partícula, no hace falta que lo midas y que te enteres. Con solo eso se destruiría el patrón de interferencia. No sé si me entendieron. Con solo eso no hace falta medir. En la animación el ojo es un ojo, pero se supone que es alguien que mide con un aparato. O sea, se supone que es alguien que interfiere con la partícula, le hace algo a la partícula, la ilumina, qué sé yo, para ver por dónde pasó. O sea, la molesta. Y como la molesta, desaparece el patrón de interferencia. Y hay gente que dice, no hace falta que la moleste. Alcanza solamente con hacer algo, un experimento, que en ese experimento vos puedas saber sin necesidad de hacerlo, saber por dónde va a pasar, sin necesidad de medir por dónde pasó, ¿no? Bueno, vamos a ver después de qué se tratan estas dos cosas. Bueno, acá están algunas referencias, por ejemplo esta de Nature del año 94, que afirma, hay autores que afirman que el patrón de interferencia se va a destruir como consecuencia de que yo cuando mido perturbo. Y cuando perturbo, necesariamente transfiero movimiento, cantidad de momento a la partícula, ¿no? Voy a la hojita anterior. Si yo veo que pasa por acá o por acá, la tengo que iluminar, y cuando hago eso le transfiero cantidad de movimiento, y si muevo acá la cantidad de movimiento, como dije antes, desaparece esto. Profe, incluso, por ejemplo, Sí. bueno, no sé, igual es obvio que probaron todas las posibilidades, había así por haber. Pero dentro de las ranuras, poner algún detector de corriente muy sensible también, inclusive. Bueno, claro, eso... discúlpame, así se detecta, ¿no? Colocando un detector que de alguna forma tome algo de la partícula. Porque si no, ¿cómo la detectarías? Y en ese caso, ¿cuál sería el intermediario? Bueno, en ese caso el intermediario sería que la partícula tuya estaría emitiendo, por ejemplo, un fotón, que es lo que vos estás transformando en electricidad de alguna forma, ¿no? Porque cuando una partícula, el detector que vos, suponete que sea un electrón, pasa el electrón por la ranura y vos pones un detector. ¿Cómo se da cuenta el detector? Y porque nota un campo eléctrico.
Ahora, a ver, si tu detector notó un campo eléctrico, una variación en el campo eléctrico debido a que el electrón pasó volando cerca de él, quiere decir que le llegó un fotón, porque la fuerza eléctrica, el mediador de la fuerza eléctrica es el fotón. Claro, sí. Está bien, eso no lo vimos en cuántica, pero seguramente lo vieron ustedes con Claudio en tema de física. Sí, sí. Existen 4 fuerzas fundamentales, el mediador de la fuerza electromagnética es el fotón. Y si no me manda un fotón, qué sé yo, no puedo saber qué pasó por ahí. Entonces, por eso esta gente dice que no, si yo mido, quiere decir que hay una yo perturbé y le transferí momento. Pero hay gente que dice que no, como ellos de acá, ¿no? Pero podemos saber un experimento que se hizo donde en realidad esto es cierto también, o sea, en el experimento solamente alcanza con tener la posibilidad de conocer por dónde, digamos así, por tener solamente la posibilidad de llegar a medir por dónde pasó, sin necesidad de medir. Bueno, todo tiene su discusión también, pero es bastante así el asunto, bastante raro. Bueno, yo pensé que esto estaba más adelante, está acá. Esto es uno de esos experimentos. Lo pueden consultar, está en Nature. Ustedes saben que en Nature no se publican cosas de poco impacto, sino que se publican cosas, digamos, importantes. Entonces, el experimento más o menos, yo ya estoy que me quedo sin voz, espero poder terminar. El experimento más o menos consiste, bueno, por ejemplo, en átomos, que ahora los pienso, bueno, ustedes saben que hubo experimentos donde se difractaron, por ejemplo, átomos de helio. Quiere decir que el átomo de helio se comportaba como una onda. Entonces, por ejemplo, pasan ondas asociadas a los átomos. Entonces, bueno, esas ondas se coliman por 2 ranuras, o sea, se forma un haz de onda finito, y ese haz de ondas, que son los átomos, o están asociadas a los átomos, pasa a través de un haz de láser, que ahora vamos a ver qué es lo que hace ese láser. Y por último, pasan por una cavidad, o por 2 cavidades, cavidad resonante, ahora vamos a aclarar qué es esto, pero para aclararlo y no tardar tanto, uno podría hacer lo siguiente. Esto es como, yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no?, que creo que es el que más se entiende. Es como el hueco de una guitarra, el agujero de la guitarra, no sé cómo se llama eso. Y yo mando sonido porque toco una cuerda, hago vibrar una cuerda, y claro, ese sonido entra en el hueco de la guitarra, y si la cavidad de la guitarra es tal que la onda se acomoda acá adentro, se acomoda bien, o sea, en los bordes termina la onda, ¿no?, como si fueran esas ondas estacionarias que ustedes generaban entre 2 extremos. En los extremos la onda se anulaba, la amplitud. Si eso pasa, esa onda se refuerza y uno escucha esa onda, esa frecuencia. Voy a hacer un dibujito tonto.
porque no sé cómo decir esto, quizás ustedes ya se imaginan lo que yo voy a decir. Acá tengo una cavidad. Si yo voy a tratar de dibujar esto bien, si la onda que pongo es así, y termina acá, supongamos que esta es la onda, supongamos que esto es una onda electromagnética, y esto que está acá es una cavidad metálica. Ustedes saben que el campo eléctrico adentro del metal vale 0. Entonces acá se tiene que anular y acá también. Entonces esta onda resuena adentro de la cavidad, la que se refuerza. Pero también se refuerza, qué sé yo, esta. Esa también se refuerza, porque se anula, cumple con las condiciones de contorno. Pero la que no se refuerza, la que seguro no se refuerza porque no cumple las condiciones de contorno, es esta. A ver, vamos a tratar de dibujar algo que no cumpla, pero ustedes, bueno, se imaginarán lo que es. Supongamos esto. Esa no va a estar adentro de la cavidad. Entonces la cavidad selecciona cuáles son, pensemos en la cavidad de la guitarra, selecciona cuáles son los sonidos que uno va a escuchar. Los otros sonidos que entran de frecuencias que no cumplen las condiciones de contorno se van a extinguir rápidamente y uno no lo va a escuchar. Bueno, acá pasa algo totalmente parecido. Yo cargo los átomos. Esta cavidad superior tiene una frecuencia de resonancia distinta a la de esta. Distinta. Entonces, cuando existe un fenómeno que se llama emisión estimulada de radiaciones, que es el siguiente: si vos mandás un átomo energizado a la cavidad y la energía del átomo es tal que coincide con la frecuencia de resonancia de la cavidad, el átomo va a liberar un fotón dentro de la cavidad. Vuelvo a repetir, mandás un átomo, lo cargas con energía. ¿Quién lo hace eso? El láser este. Cargas al átomo con energía. El átomo entra a la cavidad y las características de la cavidad son tales que se reforzaría una frecuencia determinada que corresponde a la energía que puede liberar ese átomo cargado. Bueno, ese átomo cargado tiene mucha probabilidad de liberar esa energía, o sea, de emitir un fotón para dentro de la cavidad. Lo que estoy comentando no es nada extraño. Se utiliza el fenómeno de emisión estimulada de radiaciones. Se utiliza, por ejemplo, para amplificar microondas que vienen del espacio muy debilitadas. Por ejemplo, uno tiene un satélite muy lejos de la Tierra y emite a la Tierra, y hay que amplificar esa señal porque llegan picowatts acá a la Tierra, ¿no? Bueno, y entonces hay un dispositivo que se llama Maser, que son las siglas en inglés de microwave, ¿no? Microondas, amplification, ¿no? La A de amplificación.
por stimulated, con ese adelante es por estimulada, la E de emisión y la R de radiación. O sea, amplificación por emisión estimulada de radiaciones. Es exactamente lo mismo que la guitarra. Donde vos tenés la cuerda, la cargas de energía, haciéndola vibrar, y la caja de la guitarra amplifica no cualquier cosa, amplifica de acuerdo a su ¿cómo se podría decir? A su forma, a su construcción. Entonces una amplificación, como decir, amplificación en vez de decir estimulada, podría decirlo yo. Amplificación beneficiada de sonidos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que esa cavidad beneficia a ciertas frecuencias y otras no. Y esto es algo parecido. No solamente el máser, que el máser, bueno, uno manda así átomos de amoníaco adentro de una cavidad, qué sé yo, y ahí está todo. Se desexcitan de acuerdo al tamaño de la cavidad, y bueno, si uno sabe que, no sé, que el satélite emite en cierta frecuencia, y bueno, la cavidad va a resonar en esa frecuencia, qué sé yo, y en otra no. Entonces, de toda la porquería que viene del espacio, solamente se va a amplificar esa frecuencia, y yo voy a poder escuchar al satélite y no a todo lo que lo rodea, porque en el espacio todo emite radiación, digamos, ¿no? No sé si me entienden más o menos. Bueno, cuando alguien toca una guitarra, toca una nota, no toca cualquier porquería, un ruido. Bueno, ya no sé cómo seguir con esto. Entonces, si yo conozco, puedo conocer entonces, porque si digo, bueno, se excitó la cavidad superior, quiere decir que los átomos pasaron por acá, y como pasaron por acá, atravesaron esta cavidad, esta ranura, perdón. Se supone que esta raquilla está pegada acá. Entonces, si yo vi que se excitó la cavidad superior, o mi aparato, no me di nada, pero mi aparato da lugar a conocer por dónde pasan estos átomos ondas. Supongamos que yo no mida, no ponga el tester para medir, se excitó la cavidad superior, no, se excitó la inferior. El seteo experimental me permite a mí conocer de antemano si los átomos onda pasaron por acá o por acá, o sea, si pasaron por esta ranura o por esta. Entonces quiere decir que los estoy detectando como partículas, entonces no va a aparecer la difracción. Voy a ver frente a esta ranura un puñado de átomos, acá nada, y frente a esta otra ranura otro puñado de átomos. No veo. Si yo saco la cavidad esta, retiro esto, ahí veo el patrón de difracción e interferencia. Veo, por ejemplo, rojo acá en el medio, después nada, rojo, nada, así, ¿no? Entonces, este experimento le está dando bueno, acá hay mucha discusión al respecto, ¿no? Pero le está dando la razón a estos autores, ¿no? Y se basta con que las trayectorias sean distinguibles sin llegar a realizar medida que deje clara tal cosa, habría que poner una coma, para que se destruya la coherencia y así desaparezca la figura interferencial. Estos son los autores que lo plantean. 3 años después de esto, ¿no? Se hizo el experimento. Pero fíjense qué fecha estamos, ¿no? Casi 2000, o sea, estos son discusiones de ayer. O sea, todavía se piensan experimentos refinados para ver qué pasa.
Aunque vuelvo a repetir, a la mecánica cuántica y a la teoría de campo, que la mecánica le importa tres pitos esto. Porque el formalismo funciona, la matemática funciona, los cálculos se pueden hacer. Esto le interesa a la gente que hace la fundamentación, que intenta ver un poco más allá que hay detrás de esto. ¿Mm? Bueno, yo espero poder terminar ahora porque tendría que haber... Estoy con un problema de afonía y me dijeron más de una hora trate de no hablar. Bueno, ya hace una hora y media estoy hablando. Hay otro experimento muy bueno, que es esto que se ve acá. Estos son dos espejos. Hay un espejo semitransparente, que es S1, y hay dos espejos comunes, y hay dos detectores, D1 y D2. Entonces supongamos que yo mando, no me enteré de esto de la dualidad, y yo agarro y mando luz por acá, y estoy en óptica, estoy en segundo año de la facultad, y digo, bueno, ¿qué pasa si mando luz por acá? Bueno, supongamos que S1 sea un espejo 50% semirreflectante, quiere decir que la luz que llega a S1, la mitad pasa y la mitad rebota. Entonces la mitad que rebota llega a este espejo, vuelve a rebotar y llega a este detector. O sea, rebotó acá, rebotó una vez en este espejo y va a este detector. Mientras que la otra mitad atraviesa este espejo, rebota acá y va a este otro detector. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora en vez de luz, así como las conozco, como conozco a la luz desde la óptica común, en vez de luz mandase partículas, fotones, pero partículas de luz, pero fotones, que en principio no son las ondas de luz? Está bien, uno sabe que alguna cosa tendrá que ver, pero no son las ondas de luz. ¿Cómo y qué diferencia hay entre el fotón y la onda de luz? Para repasar. Bueno, es lo que es lo que no sabemos, ¿no? O sea, la luz puede ser una onda, pero también está asociada a partículas que se llaman fotones. La mecánica cuántica de campos de alguna forma salta el problema diciendo que no hay problema de compatibilidad, porque en realidad esa onda de luz lo que me está dando es la probabilidad de encontrar fotones en ese lugar. ¿Está bien? O sea, así también lo imaginó Einstein, porque Einstein bueno, él utiliza la luz como ondas en relatividad especial, porque bueno, sus transformaciones de Lorentz están en el electromagnetismo, están en las ondas de luz. Entonces él necesita que la luz sea una onda para demostrar su teoría de la relatividad especial. Pero por otro lado, en el efecto fotoeléctrico, él demuestra prácticamente, y Compton después, que la luz no es una onda, que son partículas. Pero Einstein dijo, pero la pucha, ¿y la onda? Entonces trató de imaginarse cómo sería la relación entre la onda y la partícula de luz, ¿no? Y en un momento dijo, bueno, yo pienso que la onda de luz, las ondas que nosotros estudiamos en óptica, corresponden a la probabilidad
de encontrar estas partículas de luz. O sea, en realidad lo que uno ve son las partículas de luz, y las ondas es la probabilidad de encontrar, o no tanto la probabilidad, sino, por ejemplo, donde la onda es muy grande, uno va a ver ahí más partículas de luz que donde la onda sea más pequeña. Entonces buscó una relación entre las dos cosas, pero en realidad no pudo demostrar en ese momento nada. Está bien, o sea, después la teoría de campos de alguna manera postula de que la onda está relacionada justamente con el número de partículas que puede haber en un lugar. No con la probabilidad de encontrarla, sino con el número, con la densidad de partículas que puede haber en un lugar. Bueno, pero ¿qué es la luz? Si vos me preguntás qué es la luz, y yo tendría que decirte, si me ato a la mecánica cuántica más avanzada, la luz son partículas, pero son excitaciones de un campo cuántico, donde un campo cuántico son ondas. ¿Está bien? Pero no te estoy diciendo mucho nada, ¿no? Vamos a decir, pero al final, ¿qué es? ¿Partícula o onda? No está la respuesta a esa todavía. No está la respuesta de exactamente qué es. Vuelvo a repetir que las cosas tienen un comportamiento dual. Está ese comportamiento, es inherente a la naturaleza. No quiere decir que uno lo entienda. Así como decir, bueno, mira, una cosa inherente a la naturaleza es que la velocidad de la luz es la misma, mida quien la mida. ¿Y pero por qué? Si a mí me enseñaron que no, que vale la ley de adición de velocidades que vimos en física 1. Pero bueno, la naturaleza hace otra cosa, qué sé yo. Entonces, vuelvo a repetir, supongamos que uno manda ondas acá. Bueno, detecta ondas acá y acá. Ahora no mando ondas, supongamos que ahora mando fotones y encima los tiro de a uno. El fotón... Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso se hizo hace muy poco. Generar fotones lanzándolos de a uno dentro de un laboratorio no es nada trivial. Un pulso eléctrico extremadamente corto de tiempo, quizás. Sí, puede ser un... Bueno, lo que pasa es que en un pulso ultracorto de tiempo vos podés tener millones de fotones también. El tema podría ser como siempre, como en la antigüedad, o antes se hizo, de producir, por ejemplo, luz con fotones muy energéticos. Por ejemplo, en vez de fotones de luz común que vos tirés por acá, fotones de rayos X duros, de muy baja, o sea que tu haz de luz contenga muy baja energía, cosa que vos te asegurás que tenés pocos fotones. Fotones energéticamente muy cargados, con mucha energía, pero poquitos. Suponete que tenés una luz, por decirte algo, de, no sé, 1/1000ª de watt. Muy débil. Pero cada fotón es un fotón de rayos X, corresponde a rayos X. Entonces, para 1/1000ª de watt, por ejemplo, te alcanza un solo fotón de rayos X, porque es muy energético, tiene 1/1000ª de watt. Si vos pusieras luz común, la luz, cada fotón de luz no tiene 1/1000ª de watt, tiene 1000 veces menos, entonces vos tendrías 1000 fotones. No sé si entendiste el concepto. Sí, y además pensaba que si tiene mucha energía, también tiene mucha cantidad de movimiento y es Sí. más difícil de desviar o que interfiera con otro objeto y que se vea modificada la trayectoria, ¿no? Sí, aunque acá la cantidad de movimiento mucho no va a importar, porque estas cosas en realidad
viajan libres en estas trayectorias, no interfieren con nada. Entonces no importa tanto la cantidad de movimiento, sino que importa, digamos, el número. Yo, tirando fotones de a uno, me aseguro que el fotón no viaje por un lado y viaje por el otro. Claro, claro, claro. La luz no, porque la luz, digo, bueno, llega una onda. Acá la onda se separa en un cacho, una parte del frente se va por acá, la otra parte del frente de la misma onda se va por este camino. Si yo tiro 1000 fotones, bueno, capaz que, o tiro 1.000.000.000, van a salir un montón por acá y un montón por acá, pero como tengo tantos, no puedo saber cuál se va por qué camino. En cambio, si yo tiro de a uno, bueno, se va por acá o se va por acá. Se va por acá o se va por acá siempre. Me refiero que si tiro poquitos puedo ver por dónde se va. Es más fácil de detectar eso. Por dónde se La está idea era yendo. que si conocíamos la trayectoria, la función de onda colapsaba. Claro, la idea es esa. La idea es que si el aparato me permite conocer la trayectoria de alguna manera, entonces la onda Vamos, un colapsa. vasito con agua, por ahí le hace bien. Sí, yo no tendría que estar hablando, que es distinto, pero bueno, me van a matar. Me dijeron reposo absoluto, le toca dar clase. Bueno, ¿cuánto de clase? Y a veces 2 horas, 2 horas y media. No, de 40 minutos más, bueno, 1 hora. Le digo, bueno, 1 hora así con mucha reganadientes. Voy a tomar un poquito igual. Bueno, entonces, si yo tiro fotones de a uno, el espejo semitransparente, ¿cómo se comporta? Bueno, como comenté recién, o pasa el fotón o rebota. Hay 50% de probabilidad de que pase y 50%, por ejemplo, de que rebote. Eso es lo que hace los fotones de a uno. Bueno, resulta que cuando yo hago el experimento, en este dispositivo, si yo tiro los fotones de a uno, yo puedo saber, por ejemplo, por dónde pasó un fotón, porque si llegó al detector de 1, quiere decir que pasó por acá. Que este es su camino, es el camino 1. Si el que cliqueó es el detector de 2, sí o sí tuvo que haber pasado por acá. Por este camino. Bueno, pero el detector imagino que debería poder diferenciar entre una partícula y una onda. Así que no sería un detector binario, o sea, que detecta partícula o no detecta partícula, sino sería analógico, que detecta si es una onda o qué, ¿no? No, suponete que el detector detecta tanto partículas como ondas. Es una cosa ideal, ¿no? En principio lo que se pone acá en la vida real son detectores de altísima eficiencia, capaces de detectar un fotón con un 100% de eficiencia, cosa que me parece realmente extraño, pero bueno, tengo que creer lo que leí. Así que si uno manda, por ejemplo, por acá, supongamos fotones de a uno, pero manda un fotón, otro fotón, y está, no sé, manda un fotón cada segundo y está varios días mandando fotones, la mitad, como este espejo 50% reflectivo, la mitad los va a recoger este detector,
y la otra mitad los va a recoger este detector. O sea, supongamos que mandé 1.000.000 de fotones, 500.000 fueron a parar acá, 500.000 fueron a parar acá. Y generalmente tengo el 50% de probabilidad de pasar por este camino y el 50% de pasar por este camino. Pero, yo con este dispositivo experimental puedo conocer si el fotón que apareció, imagínense que los tiro de a uno, de a uno, si el fotón que apareció pasó por este camino o por este. Lanzo un fotón, si suena el detector de uno, digamos así, ¿no? Clic, hace este, y decir que pasó por el camino 1. Y sigo lanzando fotones, si de repente hace clic, el número 2 pasó por el camino 2. ¿Está bien? O sea que este seteo experimental me permite conocer si pasa por el camino 1 o el camino 2. Ya sea que yo mida o no mida. Supongamos que los detectores no lo conecto a ningún lado y yo no sé qué es lo que pasa. No me entero yo. Pero ahí están los detectores, yo podría acceder a ellos y ver por dónde pasaron los fotones. Bien. Supongamos ahora, voy a tratar de terminar esto en 15 minutos porque me estoy desintegrando. Supongamos que yo lanzo ondas. Bueno, si lanzo ondas, yo puedo acomodar mi interferómetro de manera tal de que en D1, por ejemplo, existe interferencia constructiva y en D2 no. ¿Está bien? En D1 existe interferencia constructiva, vamos a decir así, y en D2 no. Eso lo puedo hacer con el... nosotros no estamos estudiando este interferómetro en particular, pero podríamos hacer un estudio y ver cómo... Es una pavada eso que estoy diciendo. Resulta que si yo, cuando eso pasa, lanzo los fotones, todos los fotones vienen a parar acá. A D1, no van a D2. Aparecen donde está la interferencia constructiva. Aunque se lancen fotones como partículas. Es que estoy lanzando fotones como partículas. ¿Se acuerdan? A ver, voy a tratar de ir a ese experimento. Por ejemplo, acá. A ver si esto avanza donde yo quiero llegar. Yo pongo dos ranuras y tiro electrones, pero no veo por dónde pasan. Los electrones se acomodan en donde estaba el máximo de interferencia y se fue. ¿Se acuerdan de eso? Los electrones llegaban como a la pantalla como puntos, pero después esos puntos iban formando la franja de interferencia. Voy a sacar esto porque si no... O sea, uno tiraba electrones de a uno. Supongamos que yo tenía así la ranura. Tenía las dos ranuras, así. Bueno, esto es cualquier cosa. Y voy tirando, acá tengo la pantalla, vista de frente, ¿no? Voy a poner así mejor. Y cuando yo tiro una onda, se formaban así franjas de interferencia. Acá blanco. Así, ¿no? Supongamos que se formaba esto. O sea, la luz iba para acá, 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 acá no. Cuando yo tiraba electrones de a uno, empezaban a aparecer puntitos, no sé si se acuerdan de esto, pero no en cualquier lado. Cuando uno tiraba millones de puntitos se llenaba acá, acá no.
Acá no se llenaba. Acá también aparecía eso. Y acá está pasando lo mismo. Si la interferencia es constructiva acá, los fotones los tiro de a uno, pero, oh casualidad, pasan todos por este camino, y por este camino no pasa ninguno. Porque fíjense que en este experimento, bueno, la interferencia constructiva está acá, y cuando uno lanzaba partículas impactaban como puntos, pero iban a parar todas a donde estaba la interferencia constructiva. Voy a agrandar esto. A ver, yo creo que se los dije medio al revés, pero no les dije mal, pero les dije algo mal. Perdón, me rectifico. Ustedes acá pueden saber a dónde van a parar las partículas. En ese caso, dije algo mal, me vuelvo para atrás, vuelvo a la cinta. Ustedes saben en este experimento dónde pueden ir a parar las partículas, eso lo dije bien. Porque si suena de 1 pasan por acá, o si suena de 2 pasan por este camino. Ahora, si yo tiro luz, también dije bien, supongamos que la luz acá hace interferencia constructiva y acá no. Cuando yo tiro las partículas, van a parar tanto acá como acá. Eso lo dije bien al principio, no sé por qué cambié el argumento. Tanto acá como acá. Porque, digamos, a ver si eso está acá en este. Tendría que recurrir. Ay, alguno de estos sí que está en alguno de estos. Bueno, no le voy a decir nada nuevo. Cuando yo no miro a las cuando yo miro a las partículas, veo que pasa por acá o por acá y se forman dos franjas. Si yo, o sea, aparecen las partículas tanto de un lado como del otro. Si yo no miro por dónde pasan, aparece este dibujo. Acá en el experimento, en este seteo experimental, yo puedo conocer por dónde pasan las partículas, ya lo dije. Entonces quiere decir que es lo mismo que decir puedo ver por qué ranura pasan. Y si puedo ver por qué ranura pasan, encuentro dos franjas, una enfrente de cada ranura. Acá voy a encontrar partículas tantas en un detector como en el otro. ¿Se entendió? Perdón, lo había dicho, una parte la había dicho mal. Dije que aparecían todas las partículas acá. En este no. En el que viene ahora aparecen todas las partículas acá. Claro, lo había dicho bien cuando... Sí, lo había dicho bien al principio, pues no sé por qué lo cambié. Ah, bueno. Sí, bueno. Lo había dicho bien al principio, dije el 50% va a parar acá, el 50% acá. Después lo cambié. Me anticipé. Supongamos ahora el experimento así. Ustedes ya deben estar mareados con esto. El experimento así. Agregué otro espejo semirreflectante acá. ¿Qué es lo que genera eso?
genera que, por ejemplo, lo que llegó a D1 puede haber venido por este camino o por este. No puedo saber el camino por el que pasó el fotón que llegó a D1. Lo mismo el fotón que llegó a D2. Con el solo agregado de este espejo acá, el fotón llegó acá porque pudo haber hecho esto, rebotar, 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 ir a parar acá, o venir por este camino. Entonces, cuando coloco este espejo, experimentalmente no puedo saber por dónde pasa el fotón. Quedó claro eso, ¿no? No puedo saber por dónde, qué camino tomó. Profe, consulta. Sí. Ahí arriba dice que debido al espejo S2 todos los fotones llegan solo a D1. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Eso es lo que yo había dicho antes. Eso es correcto. ¿Por qué será correcto esto? No sé, ¿no pueden llegar a D2? Esto es lo que me quedó la duda. Bueno, la pregunta es esa. ¿Pueden llegar a D2? Otra vez entendieron por qué yo al poner esto no sé por dónde pasan los fotones, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno, si yo no sé por dónde pasan, es como que no estoy mirando la ranura. Piensen en el experimento de la ranura. Si yo no miro la ranura, ¿qué es lo que ven ustedes en la pantalla con los electrones? Lástima que la pucha no tengo ese power. Si yo no veo la ranura, no sé por dónde pasa. Lo que veo, supongamos que cuando yo mando ondas, veo esto. Estas zonas iluminadas, lo otro oscuro. Vamos a tachar al otro de oscuro. Yo mando onda y veo esto. Cuando yo tiro electrones, pero no los puedo ver, es decir, no sé si son ondas o partículas, ¿qué es lo que veo? Veo esto, ¿no? Que los electrones como a una cosa más grande llenan, pero no llenan cualquier lado, llenan las ranuras. O sea, van a parar donde hay interferencia constructiva. Acá no van a parar en el medio. O sea, no hay electrones acá. Esto no hay. Van a parar o acá o acá. O sea, cuando yo no los miro o no puedo saber por dónde pasan, que es lo que están diciendo estos últimos, lo que decían estos últimos autores, cuando yo no puedo conocer por dónde pasan, bueno, se comportan como ondas. O sea, van a parar a los lugares donde están los máximos de interferencia. Entonces volvemos acá al grafiquito. Como en este seteo experimental yo no puedo saber por dónde pasan, por más de que los miro o no los mire, ¿no? No tengo siquiera que mirarlos. Por el solo poner esto no puedo identificar por qué camino van, se comporta como onda. Quiere decir que van a ir a parar donde están los máximos de interferencia. En este interferómetro los máximos aparecen sobre D1, por eso todos los fotones van a parar solo a D1. Ahí en D1 la interferencia es constructiva, como dice acá, ¿no? Con ondas en D1 es constructiva, en D2 es destructiva. Esto no importa, la justificación no interesa. ¿Se entendió ahora más o menos? Yo termino acá porque estoy muerto. Igual creo que no hay más nada. No hay más nada. Sí, profe. ¿Se entendió? O sea, estamos acá, lo que decían estos autores. No hace falta que vos interfieras con el fotón, que le mandes un fotón, que lo apuntes con algo. No hace falta eso. Solo hace falta que
tu seteo experimental no permita averiguar por dónde pasaron, no importa si vos lo averiguás o no. Con ese solo hecho se comporta como onda. Ahora, si tu seteo experimental, como este, permite saber por dónde pasaron, más allá de si medís o no, de que si lo averiguás, digo, ¿no? Si que pones un detector en este camino, por ejemplo, o en este, más allá de eso, se comportan como partículas, o sea, la mitad va a parar acá, la mitad va a parar a este. En cambio, los primeros autores, estos, que son estos que están acá, Stora y qué sé yo, ellos no, ellos dicen que el patrón es siempre consecuencia de la perturbación y la correspondiente transferencia de momento cuando uno perturba. Estos no, estos dicen no hace falta, acá está, ¿no? Dice basta con que las trayectorias sean distinguibles sin llegar a realizar medida que deje clara tal cosa. Bueno, eso es lo fundamental que hay que explicar en este experimento. Bueno, y aquí cortamos porque vamos a detener la grabación.